En primer lugar, lo que me gustaría es agradecerle a ustedes el que puedan dedicar unos minutos a conversar de esto. Yo creo que para mí es realmente una satisfacción porque estoy convencido de lo que vamos a hablar hoy y que realmente no solo para el frente, sino lo que voy a tratar de transmitirles es lo que yo estoy visualizando como posibilidad de la transformación de una de las regiones más atrasadas del Uruguay desde el punto de vista de la prestación de servicios. Y eso para mí es reconfortante porque pienso en lo que puede ser un cambio cualitativo de la calidad de vida de todos los que ahí residen y de los que eventualmente puedan ir para ahí. De todas formas, permítanme, vamos a ver si esto funciona. Por unos segundos quiero mostrarles para que tengan una clara sensación de lo que hoy está ocurriendo en el turismo. No necesita palabra ni necesita música, solo las imágenes son, me parece, por sí elocuentes. Y esto que está pasando allí o que se puede visualizar allí es la realidad del sector turismo, que para el Uruguay, puedo seguir, esto dura 3 minutos y podría seguir mostrando de todos los aeropuertos del mundo llenos de aviones, parados, en todas partes. Entonces, al 13 de marzo, nosotros veníamos con un Uruguay de 15 años de transformaciones en la actividad turística que llevaba a que el turismo fuera una actividad de primera magnitud para el país. Incluso, más allá de los problemas que veníamos confrontando desde abril del 2018 en el mercado argentino, hasta marzo, diríamos que esencialmente hasta el 13 de marzo, habían ingresado 1 millón de visitantes al Uruguay y el Uruguay había ingresado 670 millones de dólares en el primer trimestre. Era un 8% menos y la balanza significaba lo que los uruguayos gastan fuera con lo que dejan los turistas aquí, 400 millones de dólares a favor. Ese número prácticamente, si no ocurre nada raro, que es lo que preveo que no va a pasar, van a ser los números de todo el año 2020. ¿Y por qué el primer trimestre pudo funcionar? Esto no es culpa ni del cambio de gobierno ni nada, esto es una realidad. Entonces, lo que nosotros teníamos como estrategia general, lo que el turismo en el mundo visualizaba como estrategia general, eso hoy hay que ponerlo a un costado y empezar a pensar todo de nuevo. La verdad, es un desafío impresionante, técnico, profesional, intelectual, impresionante. ¿Por qué? Y porque fíjense que en estos momentos hablan de que están en juego más de 120 millones de puestos de trabajo en el sector que estamos hablando. Y en el Uruguay, de hecho, las prestaciones que el Banco de Previsión Social da para el seguro de desempleo por primera vez en el turismo superan las 30.000. Entonces, estamos hablando de un fenómeno absolutamente nuevo y que no se conocía. Algunos economistas, cuando dicen, desde el año 1930 no se sabía algo de esto. Bueno, en realidad el turismo en 1930 no era un factor de desarrollo ni importante en el mundo. Así que esto nunca ocurrió. Y entonces, el otro tema es que importa que de alguna manera se tenga que tener en cuenta que lo que aprendimos de que la actividad pública y la privada tienen que trabajar en conjunto, eso se mantiene. El hecho de que lo público tiene que jugar un rol de disparador, de acompañamiento para que el sector privado y la sociedad, el desarrollo local se concrete, eso también es una realidad y es una mirada necesaria. Y ahora, lo que hay que asumir es que hay una nueva realidad. Yo creo, en algún momento ya escribí sobre esto, el Frente Amplio perdió la elección por 30.000 votos. No es que hay un Uruguay y una mirada sobre el Uruguay.
Entonces, nosotros somos tan responsables, a pesar de que todavía el gobierno no asume que somos la mitad del país, somos tan responsables de la vida de la gente y por lo tanto en estas elecciones departamentales también tenemos que tener un mensaje porque es la vida de la gente, es nuestra propia vida. Son las hijas de nuestros hijos, nuestros nietos. Entonces estamos en un momento extremadamente delicado, en particular porque nadie sabe ni cuándo se va a comenzar a salir, ni cómo se va a poder salir. Y lo que hemos dicho, que para un sector como el de turismo, que está devastado, las respuestas que han habido, que las ha habido, que hay, son amarretas. No sé si el término, Silvia recién utilizó un término que me hacía acordar a mi generación, así que no sé, yo vi algunas caras jóvenes, lo de amarretas no sé si es tan común, pero bueno, en todo caso es tacaña, es extremadamente menor con relación a lo que está ocurriendo. Entonces, ya ahora pasaron las vacaciones de julio. Y fíjense, la IATA, que es la Organización Internacional del Transporte Aerocomercial, habla de que después del 2024 es probable que pueda tenerse un nivel nuevamente. La Cámara Uruguaya de Turismo dice que menos del 30% los fines de semana de ocupación. Las termas tuvieron un poco más los fines de semana. Colonia tuvo un 30% de los establecimientos de alojamiento abierto y 30% de ocupación. Simplemente esto que les estoy mencionando es para tener en cuenta que con esos números no hay Cristo que aguante. Y que lo que está pasando ya ahora es que algunos operadores prefieren estar cerrados que abiertos, con todo lo que eso implica. Y por eso, nosotros lo que estábamos, de alguna manera, en el documento que Tabaré Vázquez le entregó al presidente Lacalle a principios de mayo, lo que estábamos planteando son escenarios posibles para tratar de ayudar. ¿Por qué? Porque si bien no sabemos cuándo y cómo, sí sabemos que hay cosas que hay que hacer. Capacitar sobre los nuevos protocolos, hay que hacerlo. Ahora bien, INEFOP era la herramienta que tenía el gobierno para transmitir capacitación a la sectorial turismo, por ejemplo. Y lo que hizo, en lugar de apelar al fondo de COVID, lo que hizo fue los 6 millones de dólares que habían ahí, usarlos para el pago de los monotributistas o los informales. Yo no estoy diciendo que no hay que pagarles, al contrario, lo que estoy diciendo es apelemos al fondo de COVID y utilicemos, porque hay que capacitar sobre los nuevos protocolos, al sector turismo que está parado. Y que los primeros en ejercer la seguridad sanitaria son los trabajadores. Esto no es un gerente ni es alguien en un escritorio, son los trabajadores. Por lo tanto, capacitar es vital. Segundo, la comunicación que tenemos que hacer es de todo lo que estamos haciendo para dar seguridades. No mostrar, como mostró el ministerio últimamente, paisajes bonitos los hay, pero no son lo que va a mover a la gente. Lo que va a mover a la gente es qué seguridad me dan en esos lugares. Y eso hay que capacitar, y eso hay que dar instrumental. Es más, después me voy a referir, pero hay que invertir para dar esas seguridades. Y entonces hay que ayudar porque no hay caja. Y lo otro es que hay que ver a quién queremos traer. Y para pensar en quién queremos traer, el turismo, como yo decía, a partir de este parate que hay general, se tiene que repensar todo. ¿Por qué? Porque los productos que se estaban ofertando hoy no son lo que va a estar buscando la gente y por lo tanto nuestro producto de sol y playa tiene que repensarse. Las propias termas tienen que repensarse, Colonia tiene que repensarse, y en función de repensar por las motivaciones con las cuales van a viajar los pasajeros, es que hay que diseñar política. Y entonces aprovechemos este tiempo para eso, y eso significa inyectar dinero para capacitar. La propia Cámara Uruguaya de Turismo tiene un fondo que se aprobó en el gobierno pasado, para el fortalecimiento institucional de la Cámara de Turismo y de las cámaras locales. Bueno, usémoslo ahora, en el buen sentido, con los trabajadores y el gobierno liderando en cierta forma, cosa que hoy no pasa.
Y hay que también, perdón, hay que también visualizar, por ejemplo, que en el turismo interno, que se dice que es lo primero que va a tratar de reactivarse, uno de los mercados, de los segmentos fundamentales somos los adultos mayores, los de más de 65 años. Pero ¿qué ocurre? Los mayores de más de 65 años son población de riesgo, por lo tanto no podemos promover eso. Y entonces tenemos que buscar nuevos mercados, y para esos nuevos mercados hay que generar nuevas ofertas. Entonces, a nivel del país, por ejemplo, los temas de las segundas residencias son muy importantes y eso hay que investigarlo en profundidad. También, fíjense, permítanme que vuelva un poquito para atrás. Miren abajo, a vuestra izquierda, supongo, la fecha en que este mapa nosotros se los presentamos a los operadores turísticos del Uruguay. En septiembre 27, el 27 de septiembre, que van a ser las elecciones municipales, es el Día Mundial del Turismo. Nosotros en el 2005, cuando nos reunimos, le presentamos hacia dónde queríamos ir y le mostramos este mapa y decíamos, fíjense, imaginemos el 2015. Bueno, y ahí lo que tenemos es una forma de buscar una territorialización de la gestión y salir de la L, litoral y la costa, para llevar el turismo a todo el territorio nacional. Y trabajamos para eso. Y efectivamente materializamos eso. Ustedes pueden ver que hay un trapecio aquí en el medio que tiene que ver con la cuenca del Río Negro. Y ese es un lugar olvidado, no solo de otros servicios, sino también turísticamente. Y por lo tanto empezamos a trabajar en esa dirección. Y ahora voy a tratar de aterrizar en el por qué me siento tan entusiasmado con lo que ustedes tienen entre manos o pueden tener para transmitir en el territorio. Tacuarembó, yo diría que la región centro, pero vamos a hablar de Tacuarembó en particular, más allá de que tiene un producto que es un festival que este año tiene tuvo peculiaridades ya, pero que es la patria gaucha, tiene su tradición, está puesto, tiene el lago Iporá, tiene el Valledén con su museo de Carlos Gardel, pero tiene otras cosas hoy, y esto es lo más distintivo, lo más entusiasmante. A diferencia del resto del país, donde todo es un signo de interrogación, el departamento de ustedes y la región centro tiene definido una inversión de 2.000 millones de dólares para una nueva planta de celulosa en el país. Eso no lo tiene ninguna otra región. Tiene una definición de poder hacer el tren hasta Paso de los Toros como definición, o sea que estamos hablando ya casi de 3.000 millones de dólares. Y por lo tanto, lo que tenemos como fuerza política en general a nivel nacional, entiendo yo, por favor, es que tenemos que agregar a nuestra definición como país que lo forestal es vital para el desarrollo. En los próximos 10 años, más allá de lo que los uruguayos habían previsto estratégicamente o no, desde que se vislumbró la posibilidad de esta segunda inversión, sumada a las dos ya existentes, esto significa que la mayor exportación del Uruguay, por arriba del turismo y por arriba de la carne y por arriba de los granos secos, va a ser relacionada a la forestación. Y entonces ahí ustedes ven que yo pongo que hay que gestionar la cadena de valor de lo forestal, desde la genética del plantín hasta lo que tiene que ver con el diseño y la construcción en madera, pasando por lo que puede ser oferta gastronómica, recreación, esparcimiento, vinculado a la forestación, como hay en varios países del mundo a esta altura. Y por eso esto es impresionante lo que hoy podemos hacer, pensado en clave de región, no solamente en clave departamental, porque todo lo que se va a desarrollar afecta a la región. Nomás lo vimos esta semana pasada, ¿no? El vivero en Durazno es un dato de la realidad. Por lo tanto, estamos hablando de aprovechar la región, aprovechar todo lo que va a estar planteado. Y por lo tanto, hay que pensar en los planes de coyuntura, es muy importante, y hay que buscar empleo, todo lo que se pueda desarrollar. Y también levantar la mirada, porque la pandemia en algún momento vamos a empezar a salir o saldremos, ojalá la vacuna venga cuanto antes,
Pero este tema lo tenemos ahí. Por lo tanto, con las seguridades del caso, hay que efectivamente avanzar en el tema de lo forestal como concepto de nación y también en este caso como concepto de departamento y de región. Y entonces ustedes tienen la posibilidad de varios centros, y porque nosotros hicimos un estudio en la administración anterior en conjunto con las departamentales sobre las prioridades de la caminería rural, y eso es muy importante también para el turismo. Y porque el proyecto de inversión, hay una presentación que se hizo pública, junto con una cosa que no es nada menor para ustedes, que Tacuarembó pensó Tacuarembó 2050, 2030 y 2050. Por lo tanto, hay insumos más que suficientes para poder entusiasmar al departamento y para poder brindar un desarrollo como nunca antes se había dado en los últimos años en nuestro país. Y además, ustedes también tienen una filial de la Universidad de la UDELAR y tienen otras posibilidades de desarrollo. Si ustedes estos fines de semana tuvieron la oportunidad o tienen la oportunidad de ver en la diaria, hay un artículo relacionado al crecimiento económico y las desigualdades departamentales en el Uruguay, y efectivamente es muy interesante ver cómo aún la región centro-norte del país se desarrolló en términos relativos menos que otros lugares del Uruguay. Y esta es una oportunidad, por lo tanto, de revertir esa situación. Para hacer alguna de estas cosas, en particular en lo que tiene que ver con el turismo, lo que yo les planteo es que les dejamos sobre la mesa a UTE y al Ministerio una consultoría general sobre la región de los lagos, y en particular eso implica un acuerdo con UTE para poder operar sobre el territorio. Eso tiene que ver con Rincón del Bonete. Incluso UTE, su intención era, no puedo afirmarlo ahora, pero con lógica, era retirarse de las responsabilidades en Rincón del Bonete a los efectos de que sea transformado en un poblado que tenga que ver con la intendencia. Y entonces un plan director para poder desarrollar los alojamientos, para poder desarrollar actividades turísticas que tienen que ver con la propia utilización del edificio, de la represa, que tiene las posibilidades, o eventualmente hay que pensar un museo, tiene lugares para centros de capacitación, tiene la posibilidad efectivamente de ser una referencia para todo el área, particularmente aprovechando estos 3 años en que eso queda cerca de la construcción de UPM y que los propios organismos gubernamentales tienen que mandar representantes de control o de presencia. Y también porque allí se aprobó instalar el laboratorio para el control de aguas de Río Negro en el obrador que tenía Rincón del Bonete. Entonces, eso, sumado a que se pueden utilizar zonas como la de los bosques o las plantaciones que tiene UTE en San Gregorio de Polanco, a los efectos de poder hacer arborismo. Yo ahora después les voy a mostrar rápidamente algunas cosas. Creo que también todo lo que implique la caminería tiene que favorecer lo que son los diversos campings que se pueden hacer en los lagos, alrededor de los lagos, como un sistema, y a su vez los juegos náuticos y la propia pesca. La consultoría que nosotros dejamos finalizada, justamente lo que trataba de ver era, durante la construcción de UPM, cómo se puede aprovechar el territorio para poder desarrollar cultura, recreación, deporte, esparcimiento. ¿Por qué? Y ya en la televisión estos días con la whiskería lo vimos. Si no hacemos nada, ¿qué es lo que va a haber ahí? Ustedes y yo sabemos qué va a haber. Por lo tanto, lo que corresponde es ver qué oportunidades tenemos para desarrollar recreación, gastronomía, paseos náuticos, etcétera, que ayuden efectivamente en esta oportunidad para que quede para el futuro. O sea, no estamos pensando solo en los 3.000 personas que van a estar trabajando ahora durante 2 años, 3 años, sino que hay que pensar para el futuro. Entonces, desde ese punto de vista, esa consultoría elaboró algunas prioridades que tienen que ver con Paso de los Toros Centenario,
que tiene que ver con Rincón del Bonete, que tiene que ver con San Gregorio de Polanco. Y entonces paso a mostrarles cosas que efectivamente serían posibles de pensar en función de los potenciales que tienen Paso de los Toros. Y entonces, ese concepto de la forestación en el ADN de los uruguayos, asociarlo con una casa de la cultura y la madera, Mario Benedetti, en Paso de los Toros, que pueda ser construida, que pueda tener un museo, que pueda aprovechar transitoriamente el propio centro de información que está sobre la ruta para mostrar todo el proyecto general de la región, hacer una gran maqueta, organizar las visitas, y luego todo lo que pueda hacer el embellecimiento de toda la región. Lo que ustedes ven ahí, que son imágenes de estructuras que tratan de aprovechar viejas vías, no son demasiado costosas, no son grandes inversiones. Esto pueden ser en momentos que necesitamos generar trabajo, con los amigos del Riel en Montevideo, de otra manera, poder generar esas infraestructuras que pequeñas empresarios o emprendimientos juveniles puedan construirlo, puedan gestionarlo y generar paseos de 500 metros, de 2 kilómetros, de 5 kilómetros, hay que ver las vías. Entonces, todo eso en el mundo existe, no es que estamos inventando la pólvora, es aprovechar lo que estamos viendo. También tiene que ver con lo que podemos aprovechar para la pesca y para el deporte náutico. Ya ustedes, el 31 vieron el lanzamiento del hotel en Paso de los Toros. Esto genera mano de obra, pero seguramente es en una perspectiva, esta gente es la misma que construyó en Conchillas el hotel cuando se construyó otra planta, pero esto ya de por sí genera una estructura que Paso de los Toros no tenía. Y nadie hubiera ido a hacer ese hotel si no estuviera la inversión de UPM. A los tontos que solamente se dedican a discutir en términos negativos la planta, lo que no quiere decir que no tengamos que ser cuidadosos con el medio ambiente, al contrario, este es un mentís, como lo es el vivero en Durazno y como lo son las nuevas construcciones que se han estado desarrollando en la región. Por lo tanto, esto para nosotros es muy importante que podamos llevarlo. Fíjense, estas fotos que yo les muestro ahí, ¿saben de dónde son? Son de lo que hoy es en una escuela agrícola, en la Ruta 6, en Toledo, el conjunto de las herramientas y de la clasificación de especies que tiene el Uruguay desde que se hicieron los eucaliptos al costado de la ruta allá a mediados de primera parte del siglo pasado. Entonces, esta potencialidad, estos insumos, este patrimonio, es algo que podemos aprovechar en Paso de los Toros, en esa Casa de la Cultura y la Madera, que pueda ser un ícono a nivel nacional. Y después, Rincón del Bonete tiene la posibilidad de aprovechar desde el acuario que hoy existe ahí, hasta buscar las formas de todo lo que es la recreación acuática, de lo que es la pesca. La verdad, el propio edificio, como le decía, lo cual genera condiciones para turismo de reuniones, capacitaciones. Y todo esto hoy no son grandes inversiones y están calculadas, en la consultoría que se hizo, están calculados los costos de alguna de estas cosas y su posible financiamiento. En particular, tratando de que, por ejemplo, en Rincón del Bonete o en San Gregorio de Polanco, los alojamientos puedan ser ampliación de lo que está con quienes están o buscando nuevos inversores a través de llamados que puedan hacer. Para jugar con la imaginación, cosas más riesgosas, pero que se muestra que es posible eso mismo llevarlo adelante. Es más, hay predios de la Dirección Nacional de Hidrografía relacionados con Paso de los Toros que podrían generar, hay que buscarlos, mirarlos, efectivamente, estos son los padrones, para poder ver cómo se pueden aprovechar. El segundo lugar es San Gregorio de Polanco, que ya tuvo la reforma de la Rambla, que tiene una potencialidad enorme y que la idea es que se pueda transformar en un centro de referencia del arte callejero, porque el museo a cielo abierto es una referencia latinoamericana, no solo a nivel regional. Y por lo tanto se pueden ampliar los alojamientos y esas estructuras colgadas junto con una racionalidad que pueda tener el camping de San Gregorio, que hoy no está bien, pero que efectivamente pueda avanzar para ser un elemento de referencia
de recreación de turismo interno mucho más grande. Estas son estructuras que yo les muestro a modo de ejemplo de lo que podríamos estar pensando en esa península, en un pedazo pequeño de la península que hoy es de UTE, o si no fuera, bueno, racionalizar el camping y ver cómo se pueden armar estructuras de estas características. Además, en Costa Aventura, en el Uruguay, que está en la ruta interbalnearia, trajo estructuras como esta y existen, por lo tanto, no es un imposible. Y también San Gregorio Polanco tiene otras condiciones por el camping, por lo que puede ser el aprovechamiento náutico, mucho más que ustedes mismos me pueden decir. Desde el punto de vista de la construcción, esto hoy es realidad en el mundo. Es más, esto que yo les estoy mostrando es un hotel en San José Ignacio que se construye con madera. ¿Y saben una cosa? Los paneles para esto se trajeron de Italia. ¿Por qué lo traemos de Italia? Y porque no hemos pensado la cadena de valor. Y porque también las ordenanzas municipales, hay que decirlo claramente, muchas veces tienen limitación y también los arquitectos están ahora introduciéndose en este fenómeno de la construcción en madera, porque mientras en el mundo las construcciones en madera son tan respetables como cualquier otra, nosotros muchas veces aquí hemos pensado que construir en madera es de segunda. Y la verdad que no. Y si tenemos todas las condiciones, porque hemos desarrollado lo forestal, nos merecemos tener el derecho a pensar que es posible utilizar la madera como un insumo bien importante para no solo los temas de recreación y turismo, sino también para lograr avanzar en los temas de la mejora de las condiciones de la vivienda para nuestra gente. El turismo interno, compañeros, puede ayudar al turismo, al sistema turístico, pero en ninguna parte del mundo el turismo interno puede manejar una sustentabilidad de un sistema como el que nosotros tenemos. Para poder recibir casi 2.000 millones de dólares por turismo, el Uruguay desarrolló una enorme infraestructura. Y si esa infraestructura, les voy a hacer lo más simple posible, nadie calcula un hotel de 100 habitaciones para que se le ocupen 30. Ese no es negocio. Si van 30 habitaciones en un hotel de 100, se funde. Por lo tanto, si en estos momentos el gobierno no entiende que hay que hacer un salvataje, como lo ha hecho para el agro en otras oportunidades, del turismo, cuando efectivamente se pueda comenzar a salir de la situación, nos vamos a quedar sin infraestructura y nos vamos a quedar sin recursos humanos. Por eso es que yo utilicé la palabra amarreta del punto de vista de las medidas que se han tomado. Y hay que pensar cosas excepcionales como nunca antes las pensamos, porque la situación es excepcional. Y por lo tanto, hay que recurrir a fondos excepcionales. Es más, nosotros hicimos una experiencia en el Uruguay de turismo social. Pues está trancada, la han parado, la han desmontado, cuando eso podría estar permitiendo aplicar junto con el sector privado otras oportunidades para poder avanzar en el turismo, con limitaciones del caso. Pero justamente al amarretismo se le está sumando una visión corta, solamente politizada y no técnicamente ajustada de qué es lo que hay que hacer en el país hoy por hoy. Por eso importa mucho el problema de cómo ustedes y en todo el territorio, lo hacemos con Río Negro, lo hacemos con Salto, lo hacemos con Paysandú, se ubique el tema del turismo como un factor de desarrollo para la calidad de vida de la gente. No un tema superfluo, no un tema accesorio, es un tema vital para la vida de los uruguayos y para las condiciones de vida de los residentes. No alcanza solamente con tener un turismo inteligente desde el punto de vista de lo que hoy es el manejo de grandes informaciones, big data, etcétera, etcétera. No, tiene que ser una gestión inteligente. Y lo que hoy estamos viendo, desgraciadamente, no es una gestión inteligente. Y vuestra región tiene las potencialidades, porque efectivamente San Gregorio le va a llegar un nuevo puente, San Gregorio va a tener una comunicación que hasta ahora no tiene, y pueden pasar dos cosas, o que le pase por arriba, o que se racionalice lo que vamos a hacer para tratar de aprovecharlo para la mejor de la calidad de la vida de la gente. Y en Paso de los Toros ya está
efectivamente el fenómeno allí, y desde ese punto de vista lo que trato de transmitirles es algo de lo que hemos pensado. Es más, nosotros con la administración habíamos proyectado que en el proyecto de inversión con el Banco Interamericano de Desarrollo íbamos a tratar de multiplicar el esfuerzo para potenciar el Valle Edén, el recorrido de tren Rivera-Tacuarembó, mejorar lo que eran las infraestructuras de las estaciones allí, incluso vinculado también con Mina de Corral y Cuñapirú. Bueno, todo eso se acabó, no está. En agosto, muy probablemente, el proyecto con el BID se cierre la puerta, desgraciadamente. Y por lo tanto, habremos perdido, no solo por la pandemia, sino por miopía, una posibilidad de ayudar a nuestra gente en el territorio. Entonces, creo que nosotros, un gobierno es el Ejecutivo y la oposición. Nosotros, en estos momentos, somos oposición, pero no podemos olvidarnos de la gente. La gente no se merece que no nos acordemos de ello, y lo que hay que hacer es volver a soñar y entusiasmar a la gente con proyectos que justamente fueron los que desarrollamos a lo largo de 15 años y que si hoy la pandemia la vamos sobrellevando, también, yo no digo que únicamente, también es porque construimos bases sólidas para construir la posibilidad de enfrentar la pandemia y salir adelante. Por lo tanto, discúlpenme la vehemencia quizá o el acaloramiento, pero creo que ustedes tienen una oportunidad como pocos tienen en el Uruguay hoy a la hora de presentarse a las elecciones del 27 de septiembre y mirar el futuro. Ahora, va a ser muy difícil que los argentinos vengan al Uruguay por un periodo que nadie sabe cuál va a ser. Yo vi el otro día un médico o un integrante del equipo científico donde decía: olvídense de la temporada. Yo no sé si es tan categórico así, pero lo que es real es que lo que yo dije al principio, de que el año pasado tuvimos 1 millón de visitantes en el primer trimestre, eso hay que sacárselo con peine fino. No va a estar, o sea, compañero, asumamos que el país tiene los efectos de una guerra. Estamos en un proceso de supervivencia, más allá de que lo pinten de colores. Por eso es tanto más grave que el gobierno no asuma que esto o nos salvamos todos o tenemos problemas todos. Esto es muy importante de podérselo transmitir a la gente. Yo simplemente recuerdo lo que escuché de mis parientes y los primeros inmigrantes cuando era chico, de por qué se venían de Europa. Entonces, lo que estamos enfrentando es esto. Lo que se ha dicho, si de los que están en el seguro de paro, una proporción relativamente importante no vuelve a trabajar, el FONASA está en riesgo, compañeros. No sé si se entiende, no quiero pintar tremendismo, lo que quiero es que asumamos que de lo que estamos hablando es de la supervivencia. En las ollas populares, lo que está yendo no es solo la gente que necesita comer, es gente que trata de ahorrar una comida para poder gastar en algún otro agujero. Y eso es lo que viene por un periodo. Lo que muchas veces dicen, bueno, seamos cuidadosos, podemos llegar a esto. Sí, seamos cuidadosos, pero en ese cuidado que hay que tener y que hay que ser responsable, el problema es que la economía del país y del mundo, porque aquí por primera vez no es un problema solamente de una región, o no es un problema de los bancos, no, es la economía global. Yo el otro día, si ustedes me permiten el paréntesis, hice una consulta a un economista porque en mi cabeza, me estaba preocupando el dólar paralelo en la Argentina y el dólar oficial, a los efectos de ver comparativamente cuánta competitividad tendría. Y él me dijo, y yo lo asumo claramente, en estos momentos las cosas no tienen valor, porque no hay demanda. Los argentinos no tienen condiciones para venir, por lo tanto, que cueste poco, que gaste, los que van a venir son los que tienen poder adquisitivo para venir
porque se van a querer zafar o lo que sea. Pero eso es un puñadito en relación con los millones que el Uruguay por suerte llegó a manejar. No sé si me explico, de pronto soy muy contundente en lo que digo. Pero lo que quiero es que se entienda que estamos en un proceso de supervivencia. Cuando nosotros decimos que hay que hacer un salvataje del sector turismo o que hay que ayudar para el turismo interno, no estamos jugando, no es que estamos haciendo tremendismo. Si a todos nosotros nos están diciendo que va a bajar el poder adquisitivo de los trabajadores, entonces no hay plata en el bolsillo. Y obviamente el turismo no es lo primero que voy a gastar. Entonces, lo que tengo que visualizar es que yo tengo que hacer un luncheon ticket del turismo, tengo que ver de qué manera apoyo al turismo para que la gente pueda salir, aún en estas condiciones, sabiendo que estoy paliando la situación, o sea, estoy tratando de ayudar. No es que va a funcionar, no es cierto. O sea, yo se los dije recién en números concretos. Un hotel alguien que pensó una ecuación económica para un hotel de 100 habitaciones no puede funcionar con 30. ¿Se entiende? Esos aviones que yo les mostré a ustedes parados, imagínense qué pasa con Buquebús si no puede cruzar todos los días 6 veces en la temporada. Esa ecuación del barco se funde. Por eso es tanto más importante que asumamos que estamos en un enfrentamiento de causa nacional. Porque si no, no vamos al 2024. ¿Qué va a votar la gente? Ojalá nos vote y volvamos a ganar. Pero el problema es cómo llegamos al 2024 hoy. Y parte de eso es pelear por las departamentales. Para cambiar y aprovechar esto. Porque esto que yo les estoy diciendo ahora, ¿ustedes lo han escuchado de parte de los que están ejerciendo el gobierno departamental? No lo han escuchado. Están pensando en componendas, etcétera, pero no están pensando en aprovechar la oportunidad por la gente. Entonces, desde ese punto de vista, este es un enorme desafío. Lo que me preguntan sobre la madera, yo no soy experto en madera o forestación. Lo que hago es, por ejemplo, mirar los videos de la estación experimental de silvoforestal de Cerro Largo y ver las ecuaciones económicas, lo que aconsejan, o sea, y entonces lo que yo saco en conclusión es que si en Rivera estamos haciendo tabiques para que se construyan en Estados Unidos, no veo la razón por la cual no pueden esos tabiques servir para la construcción en el Uruguay. No soy experto, insisto, pero lo que yo les digo es, por favor, váyanse a la estación de la UDELAR, que tiene, creo que se llama Barrios o algo parecido, un arquitecto que hizo un posgrado en Japón sobre construcción en madera. La Facultad de Arquitectura está haciendo estudios, la Facultad de Ingeniería está viendo la utilización de la madera para pequeñas estructuras de puente, etcétera. O sea, hay en Uruguay masa crítica estudiando esto. La propia Facultad de Agronomía, con un proyecto con los alemanes, ha estado estudiando los temas de la estandarización de la madera. Pero lo que también sé es que las técnicas para el tratamiento de maderas han avanzado, por lo cual hay edificios de 14 pisos hechos en madera. Yo no estoy diciendo hacer esos edificios, pero también estoy pensando en hacer vivienda. Yo el otro día visualicé un video donde con las formas de los Lego hechos en madera construían casas de 2 pisos y la construían en 10 días. No sé si me explico. O sea, tenemos oportunidad. Yo no estoy diciendo que soplar y hacer botella, no lo tomen de esa manera. Pero lo que me parece es que si no soñamos nosotros con el país que queremos y qué cosas queremos darle a nuestra gente, es muy difícil entusiasmar a los demás. Y primero no estoy entusiasmado yo con el país. Y desde ese punto de vista yo creo que lo tenemos. Fíjense, ustedes me dicen, ahora estaban planteando el tema de la cultura. ¡Caramba! Debe haber pocos departamentos, en fin, no se peleen con los salteños, pero donde el acervo cultural del departamento tenga las figuras que tiene el de ustedes. Y la experiencia de lo que han hecho. Cuando yo les digo hacer una gran referencia nacional en San Gregorio Polanco del arte callejero, es porque el arte callejero
ya se demostró válido en San Gregorio y tienen condiciones para poderlo desarrollar, y todo el año, trayendo extranjeros, haciendo cursos, tratando de que la gente en esos cursos también consuma hotelería, haga paseos, etcétera. Y desde el punto de vista de la pesca y la gastronomía, es impresionante lo que ustedes tienen como posibilidades. Así que, desde ese ángulo, las dos preguntas que me hacían, la cultura, no tengo ninguna duda. Yo no me voy a poner a discutir si Benedetti se fue temprano de Paso de los Toros o lo que sea. Ahora, Benedetti cumple 100 años. Y Benedetti el Uruguay tiene uno, como tiene un Galeano, como tiene un Mato. No de Mato. Entonces, o tiene a Numa Moraes, o tiene toda una generación de figuras culturales que son, la verdad, un orgullo para todo el país. Entonces, desde ese ángulo, yo creo que tenemos todas las posibilidades, insisto, no hay otra zona del Uruguay donde estén definido invertir 3.000 millones de dólares en los próximos 3 años. No la hay. Si no la aprovechan, la perdemos todo. Yo lo único que digo es trato de transmitir es eso, ¿no? Y por favor, lo que dijo Carlos está en la base del asunto, ¿no? Esto no es de cualquier manera, ¿no? Esto es con responsabilidad social, integrando a la gente, poniéndose la camiseta y defender por lo de ustedes ordenadamente, para después salir a buscar, ¿sí? Las órdenes.